se sienta al saber. Un mundo de ideas que quieren nacer. Con Eduardo al timón y la tarde en su piel, se abre la charla al atardecer. Psicología, danza en el vaivén. Un mundo de ideas que quieren nacer. Con Eduardo al timón y la tarde en su piel, se abre la charla al atardecer. Psicología, danza en el vaivén. Cultura y arte, su eco también. Música suena, es magia en la voz. Coaching nos guía, un faro feroz. ¿Qué tal? Bienvenidos a un programa del Diván, ahora desde una nueva casa, desde Canal Sur. Vivimos en una constante paradoja. A pesar de que tenemos más redes sociales, la comunicación cada vez se ve más escasa. Y existe una proliferación de argumentos que carecen justamente de un estudio, realmente de un sustento que nos permita construirnos como sociedad. Para el programa de hoy nos vamos a preguntar cómo recuperar ese arte de conversar. Para tal efecto hemos tenido la gentileza del doctor Pablo Quiñones, quien ha aceptado esta invitación de poder conversar sobre el diálogo como un puente para la transformación social. Muchas gracias, Pablo, por estar y aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación, estimado Eduardo. Siempre un gusto estar contribuyendo con mi criterio a este debate, precisamente, que es parte de la temática que se aborda el día de hoy. Creo que vivimos en tiempos en los que una de las cosas que más falta hace es precisamente eso, tender puentes, dialogar, conversar, entendernos. Y esto no significa que pensemos todos igual, esto no significa que haya un criterio homogéneo u homogenizador sobre los criterios, sino más bien de que nosotros tengamos la madurez suficiente para aceptar que hay personas que piensan lo contrario a nosotros, para disentir también esas personas y más allá con esas personas, y más allá de eso también la suficiente habilidad como para presentar criterios y argumentos elaborados sobre aquellas cosas con las cuales yo no estoy de acuerdo o para defender aquellas cosas en las que yo creo. El problema muchas veces ha sido que en lugar de llegar a eso hemos llegado rápidamente, y en redes sociales se ha visto mucho eso, al insulto, a la descalificación, a valernos a veces de que no hay una identidad como el estar aquí frente a frente, utilizar cuentas trolls, etcétera, etcétera, perfiles falsos, para atacar al contrario. Y muchas veces se ha terminado manipulando a la opinión social, alejándonos por completo de lo que debería ser precisamente ese espacio de encuentro, ese espacio de diálogo. Entonces, en ese contexto creo que es muy necesario que nosotros demos por un momento una pausa, en lugar de seguir caminando de forma ciega hacia el futuro, nos demos cuenta, analicemos, reflexionemos, repensemos lo que está sucediendo y planteemos también algunos compromisos en el contexto de una sociedad para poder alcanzar niveles de diálogo que permitan efectivamente mostrar nuestras diferencias, pero más bien a partir de esas diferencias construir cosas nuevas y no más bien terminar atacándonos entre todos. Pablo, bueno, y basándome un poco en lo que nos comentas sobre el tema de las redes sociales, sobre los trolls que hoy por hoy están común, pero hay una cuestión de que, bueno, nos amparamos bajo el derecho de que todos tenemos esa libertad de poder expresarnos y poder una opinión, pero aquí hay una parte importante, hay que diferenciar, yo lo que diría, lo que es una opinión, una creencia, de lo que es un hecho en realidad. Entonces aquí vemos que todas las personas tienen una vitrina y que en muchas de las ocasiones a veces no tienen un nombre, porque ponerse nombres que son ficticios de cierta forma empaña un poco la realidad. Si nosotros vemos que esto realmente está creciendo, ¿cuáles serían los posibles escenarios en los cuales como sociedad nos estaríamos dirigiendo? Bien, nosotros tenemos que empezar también a analizar mucho, hacer un análisis profundo personal respecto de qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos diciendo. Es cierto que todos tenemos el derecho a expresarnos, por supuesto, vivimos en una sociedad democrática y precisamente una de las características de esas sociedades democráticas es que tenemos el derecho a expresarnos, a presentar nuestra opinión ante la ciudadanía. Pero hay que entender también que no por el hecho de que yo tenga derecho a opinar,
tengo al mismo tiempo derecho a ofender al resto, tengo derecho a difamar al resto, o inclusive que soy una voz autorizada para hablar de temas de los que yo no sé. Y muchas veces hemos visto que lastimosamente ha sucedido eso, abusando de esa idea de la libertad de expresión, que es un derecho básico, fundamental, que debemos defenderlo a toda costa, se ha ido mucho más allá para empezar a utilizarlo como una forma de ataque hacia el resto. Y eso está mal, por supuesto. Como sociedad nosotros estamos minando ese pacto que permite que estemos cohesionados, que permite que convivamos, que coexistamos, y eso es muy peligroso. Hemos visto precisamente los efectos que contra la propia democracia eso puede tener cuando empiezan sin control a difundirse criterios que, en lugar de contribuir a un debate sano, más bien van atacando cada vez más a ciertas minorías, van enfocándose en ciertos grupos de personas que piensan diferente, y por el mero hecho de pensar diferente se los empieza a atacar. Yo creo que el que menos ahora, por el tema de tener like, de tener vistas, están saliendo estas noticias falsas, ¿no? Esto de cierta forma, y yo creo que en cantidad, porque hay personas también que se han dedicado a medir, a tener métricas en cuanto a los canales y a los videos que se hacen virales, pero con noticias falsas. Esto de cierta forma, ¿qué tanto nos puede afectar a nuestra estabilidad social? Bueno, es un riesgo bastante grande, y en realidad los gobiernos deberían jugar un rol bastante importante en la regulación. Claro, hay una línea que puede parecer muy delgada, ¿no?, entre hasta qué punto un gobierno puede controlar algo que cumple en muchos aspectos las características de lo que en economía llamamos bien público, el derecho a comunicarnos, a estar informados, y también ya el pasar hacia un punto de censura, de control social, que es algo, por supuesto, que no debe admitirse, que no debe existir. Pero es necesario, insisto, que haya también normativa, así como en la interacción entre ciudadanos en el mundo real, entre comillas. Cuando una persona inventa cosas y ofende a otras, esa persona puede llevar el caso a la justicia. En redes sociales también es necesario que hayan ciertas regulaciones. Insisto, hay que ser muy claros, en ningún momento se busca coartar esa libertad de expresión, en ningún momento se busca coartar la posibilidad de que los ciudadanos nos expresemos, pero también hay que ser muy cautos precisamente con aquellas personas que, abusando de esa libertad para sus propios fines políticos, por lo general, empiezan a difamar a otras personas, empiezan a difamar a organizaciones, empiezan a inventar cosas en torno a ello, que terminan generando graves problemas para la sociedad, porque a veces se le miente a la ciudadanía respecto de ciertos temas, y eso evidentemente es algo que tenemos que rechazar como sociedad, y en algún momento tendrá también que normarse. Pero insisto, es un tema muy delicado, porque la línea es sumamente delgada entre precautelar el bien común, el respeto entre todos los ciudadanos y una convivencia armoniosa, y el hecho de querer llegar ya a censurar o a controlar lo que la gente dice o piensa. Pablo, a mí se me viene también un recuerdo que hay grupos que han sido históricamente relegados. Hoy estamos viviendo parte de esos problemas. Pero estos grupos que de cierta forma, voy a irme no muy lejos al tema, por ejemplo, de las mujeres, que ellos históricamente han sido un grupo relegado. Y ellas mencionan que, bueno, y traen a colación el tema del machismo, sobre sociedades patriarcales. De cierta forma, o sea, sí están teniendo su voz, pero yo creo que están buscando ese protagonismo justamente de lo que usted menciona, atacando a otras partes. Esta estrategia, de cierta forma, ¿podría ser punible? No quisiera referirme a algún caso específico, sobre todo el tema de género, que es algo tan delicado que sabemos bastante fácil es medir cuáles han sido las brechas históricas que han existido, por ejemplo, en materia de salario, y luego ya pasando en el plano de los derechos, etcétera, etcétera. Entonces, sin referirme a algún caso específico, sí es importante que nosotros empecemos aquí a analizar cuáles son las conductas que se están evidenciando en redes sociales. Esto es materia ya de discusión de los abogados, que no es un área de mi experticia, más bien como economista tengo otra área en la que me especializo, pero sí sería importante también que aquellas personas expertas en ello puedan darnos luces respecto a cómo ir regulando esta nueva clase de interacciones que existen en la sociedad, porque cuando las leyes, por ejemplo, sobre difamación, por poner un ejemplo, se crearon, nosotros no teníamos la realidad que ahora mismo estamos viviendo. Entonces, asimismo, las leyes tienen que irse adaptando a los cambios que la sociedad va viviendo, en este caso debido al desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación. Y por ende, las personas más informadas para ello deberían ser también quienes orienten ese debate.
Es una línea muy delgada, vuelvo al análisis que hacía hace un instante, y tenemos que ser también muy responsables con lo que decimos y lo que hacemos. Se han utilizado o se han mal utilizado muchas veces las redes sociales precisamente para acciones de linchamiento mediático en contra de personas que no creen o no piensan lo mismo. Pero eso tiene que de alguna manera terminarse regulando, insisto, no con el afán de controlar el pensamiento, los criterios o de unificarlos, sino con el objetivo de que haya un respeto, una convivencia armoniosa entre todos los integrantes de una sociedad. Bueno, qué bueno que lo menciona porque dentro de su perfil, yo estaba revisando previamente a hacer el programa, que usted es de las pocas personas que tiene un perfil directamente relacionado a lo que está ejerciendo actualmente. Me da mucho gusto que realmente usted esté en esta gestión. Dentro de su currículo hay muy centrado el tema de la planificación y la gestión, y sobre todo en el tema territorial. No siempre es fácil presentar un proyecto y, por ejemplo, se me ven comunidades que son así también aisladas o que son de tema rural. No siempre va a ser fácil poder trabajar con ellos. Y aquí mi pregunta puntual sería el diálogo, cómo ha sido esta herramienta, cómo la ha usado cuando se gestiona proyectos. Actualmente me imagino también que es una herramienta que se busca y se pretende encontrar el consenso social. Una experiencia tal vez. Sí, por supuesto. Es muy interesante esta experiencia, sobre todo en el seno de un órgano parlamentario, en este caso el Consejo Municipal, donde para empezar nosotros tenemos, sobre todo por cuán atomizado ha sido la conformación del Consejo Municipal, representantes de una gran cantidad de tiendas políticas, de corrientes ideológicas, y el hecho de haber logrado sentarnos a dialogar, pese a las diferencias, o más bien dicho, aprovechando esas diferencias, y llevar esos distintos ideales de los grupos sociales a los que se representa al seno del Cabildo, alcanzar acuerdos mínimos, por ejemplo, para la aprobación de ordenanzas, de resoluciones, es un logro muy importante y un ejemplo fehaciente de qué es lo que el diálogo puede hacer. ¿Por qué digo esto? Nosotros con el resto de compañeros concejales probablemente no coincidimos en muchos temas. Sin embargo, hay la madurez suficiente para cada quien defender su postura, argumentar su postura y luego tomar una decisión basada en lo que la mayoría cree. Obviamente no todos van a estar siempre de acuerdo sobre los mismos temas, pero es importante. Ahora, ese ejercicio que se hace en un grupo relativamente pequeño es mucho más complejo cuando se van involucrando cada vez más actores y sobre todo en el momento en que se hace la política pública. Por lo general siempre van a haber personas que son beneficiadas directamente y van a haber otros grupos que se ven perjudicados. Y esto sucede con las cosas más elementales que realiza un Estado, por ejemplo, el uso de los impuestos, ¿no? Por lo general, los impuestos a nivel global siguen un principio que es el de progresividad tributaria, es decir, mientras más gano, mientras más tengo, contribuyo en mayor medida. Y esto es un principio socialmente aceptado a nivel global, pero eso no quita, por ejemplo, que cuando se discuten tasas en el municipio hay grupos que se sienten afectados y asimismo hay otros grupos que se van a sentir beneficiados porque saben que con la recaudación que se obtiene de esas tasas puede darse mejores servicios sociales, puede darse mejores servicios públicos en general, construcción de infraestructura pública y demás. Y allí está precisamente parte de ese, por qué alguna gente habla de que gobernar es un arte, desde lo que nosotros hacemos, que es lo legislativo. Parte de encontrar esos puntos comunes, esos acuerdos mínimos con la sociedad a la que es necesario nosotros comentarle de qué se trata cada una de las cosas, explicarle, hacer estas jornadas de socialización con los sectores potencialmente involucrados o que van a ser afectados por la normativa o que van a ser beneficiados por la normativa y llegar a acuerdos comunes. Insisto, a veces hay posiciones que pueden ser irreconciliables y allí el Consejo tiene que tomar una decisión. Y esa decisión, claro, allí hay muchas perspectivas, ¿no? Algunas perspectivas más utilitaristas, vuelvo al caso de la economía, otras perspectivas más de corte raulciano, etcétera, etcétera. Pero el objetivo siempre será que sean las grandes mayorías las que terminen viéndose beneficiadas y que las decisiones que se tomen terminen incrementando el bienestar colectivo en la mayor medida de lo posible, afectando a su vez en menor medida de lo posible a la población. Pablo, yo cuando reviso el tema de la política, de la administración pública, por ejemplo, y usted ha sido director de planificación, ha estado en lo que sería, y muchos de estos proyectos son de lenguaje técnico, que a lo mejor a veces puede resultar, como su palabra lo dice, técnico, pero, y tal vez ciertamente frío. Y cuando ustedes van a las partes rurales, hablan con el pueblo habla desde una parte
afectiva, emocional. Mire, ayúdeme esto y habla desde una perspectiva muy propia, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede contrastar un diálogo que viene desde la necesidad y desde la parte técnica? Porque yo sé que ustedes son muy empáticos con esa parte, pero ¿cómo podemos explicarles que este proyecto les va a beneficiar, que esto les va a ayudar en un mediano o largo plazo? Porque muchas de las decisiones a veces no son inmediatas, toman su tiempo en cocinarse. ¿Cómo es el diálogo ahí? Bueno, no he dirigido la Comisión de Planificación, he sido integrante de la Comisión de Planificación del Consejo Municipal, ya en este caso para esta segunda mitad del periodo, porque las comisiones se renuevan cada 2 años, junto a 2 compañeros concejales, Yuri Yaguana, Miguel Castillo, cada quien desde un ámbito laboral diferente, Yuri como arquitecto, Miguel como abogado, mi persona como economista. Creo que es interesante también el poder llevar todas esas perspectivas desde áreas diferentes del conocimiento también a la comisión que trata todos estos asuntos de la planificación. Pero claro, por supuesto, una cosa es tener aquí los mapas, hacer los análisis, el tema del uso de suelo, cómo debería llevarse, y otra cosa es cuando uno va a conversar con la ciudadanía, va a hacer las visitas, y por eso siempre hemos privilegiado mucho las visitas al territorio. Y sí, por supuesto, la gente siempre va a hablar desde su necesidad, desde lo que inmediatamente, desde lo que más cercano lo ve, como algo que le permite a esa persona mejorar su calidad de vida, que sus intereses no se vean vulnerados, etc. Y claro, hay un ejercicio también muy pedagógico allí. El hecho de llevarle a la ciudadanía aquellos análisis que se han hecho acá, pero también un ejercicio de humildad, de saber entender que no todo lo que se discute acá puede terminar siendo una verdad absoluta, sino que también hay muchos criterios de los que nosotros vamos a aprender de la sociedad. Entonces siempre es ese proceso de retroalimentación, ese proceso de diálogo, y por eso es que se habla tanto de que las políticas tienen que surgir desde abajo, ¿no? Partir desde el diálogo, desde el entendimiento, desde las necesidades que se identifican e irse construyendo hacia arriba y no venir como una imposición. Desde arriba algo que probablemente no comprende las realidades del territorio, los diferentes matices que existen, etc. Entonces es un ejercicio bastante interesante, sobre todo por eso, ¿no? El tener esa función pedagógica de explicar algunas cosas que probablemente la ciudadanía no conoce en ese momento, pero también el saber aprender de la ciudadanía, el saber escuchar y el tratar de encontrar soluciones. En este caso nosotros como legisladores, como fiscalizadores, llevar esas necesidades al Ejecutivo, mediar para que el Ejecutivo pueda también tomar las decisiones apropiadas y que se puedan resolver problemas que a veces son en realidad sencillos de resolver, pero que precisamente por esa falta de diálogo, por esa falta de comunicación entre la ciudadanía y entre el ente de gobierno, ni siquiera a veces los conocen aquí los técnicos o los funcionarios municipales. Gran parte de su trabajo también está vinculado a lo que es la docencia universitaria, y comprendo o entiendo que ahora estamos en un periodo de licencia en el cual usted está en funciones públicas. Dentro de las necesidades, dentro del lenguaje que manejan los jóvenes actualmente, porque realmente yo creería que cada 3, 5 años van cambiando, incluso el tema de la tecnología que hablamos, les hace mucho más participativos a los jóvenes, y de cierta forma, pero no siempre están proyectados hacia temas constructivos. De hecho, lo que conversábamos hace poco también, que a veces el tema de buscar ser viral, a veces les lleva a mentir, o les llevan a manipular ciertas informaciones, les ponen un fondito, les ponen una musiquita, y esto de cierta forma sí puede llevarlos a situaciones que realmente sí los destruyan a ellos, y de cierta forma también vayan empañando este tema de la sociedad. Dentro de su experiencia, ¿podemos de cierta forma vincularlos, proyectarlos hacia una construcción de ellos mismos como profesionales y de esa parte aportar también a la sociedad? Bueno, es un tema interesante. Yo siempre he estado vinculado a la cátedra universitaria. De hecho, desde el año 2016 que gané mi plaza en un concurso de méritos de oposición en la Universidad de Guayaquil. Actualmente estoy en licencia de la universidad, pero he colaborado también durante ciertos momentos con universidades locales, precisamente en la enseñanza, porque es una de las cosas que me apasiona, y de hecho creo que puedo contribuir mucho, sobre todo en el área, por ejemplo, de la planificación territorial, de la economía urbana y regional, economía del bienestar, etcétera, que son cosas en las que yo me he especializado, pero que además ahora mismo en el ejercicio de la función pública demuestran aplicaciones prácticas muy interesantes de las que los estudiantes pueden beneficiarse también y aprender sobre todo ya no cosas tanto en el plano teórico, sino también en el plano aplicado, respecto de la realidad de cómo en su cantón se ejecutan las cosas, de cuáles son las necesidades, etcétera.
Ahora, volviendo a este tema, a los docentes sí, por supuesto, es un desafío interesante la irrupción tan rápida, tan vertiginosa de las redes sociales por un lado, pero también de la inteligencia artificial por otro lado, que genera muchos desafíos. Y pongo un ejemplo sencillo. Nosotros, una de las formas más elementales de evaluación, porque permitía desarrollar muchas destrezas, habilidades y competencias, era la elaboración de ensayos en el pasado. Pero ¿qué sucede hoy cuando un estudiante puede en cuestión de segundos generar un ensayo gracias a la inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces, eso ha significado también un reto para los docentes, el encontrar nuevas formas de cerciorarse que los estudiantes desarrollen esas competencias que son tan importantes para que después puedan desempeñarse en el mundo profesional, pero asimismo también orientar el uso de estas nuevas herramientas, de estas nuevas tecnologías, para que los estudiantes, en lugar de quizá esos usos no adecuados que se mencionaban hace un instante, puedan más bien aprovecharlos para su bienestar. Es una época interesante de la sociedad porque no habíamos visto en la historia reciente momentos en que de forma tan vertiginosa se desarrollen las cosas. Son épocas en las que hay cambios muy rápidos, son épocas en las que probablemente cuando recién estamos nosotros adaptándonos a las tecnologías que hace unos cuantos meses fueron novedosas, ya hay cosas nuevas y estamos detrás. Entonces, probablemente esa velocidad en los cambios es algo a lo que no estábamos acostumbrados, pero tenemos que poco a poco también irnos haciendo la idea de que la sociedad camina hacia ese horizonte. Por supuesto, insistía hace un momento, a veces quizá en esa vorágine, tendríamos que poner pausa un momento, pensar, replantearnos dónde estamos, qué es lo que queremos y hacia dónde queremos ir. Hoy, bueno, en estos días se ha propuesto y bueno, ya están las mesas de diálogo del problema que actualmente se está enfrentando o bueno, tal vez la falta de consenso. Y es justamente esta falta de consenso que nos muestra que el diálogo es una de las herramientas que a lo mejor se posterga. Porque bueno, primero estoy yo y después está o sea, más bien dicho, es como una especie de una postura de primero el ego y después tratar de negociar tal vez las cosas. Este tema de las mesas de diálogo yo creería que es una de las alternativas que se está tomando. Pero lo que estamos enfrentando actualmente, ¿se puede prevenir? O sea, estas mesas de diálogos a lo mejor se puede gestionar para que no sea ya como un recurso, ya cuando ha pasado tantas cosas. Y más bien dicho, poderlo prevenir de una forma tal vez primaria. Sí, de hecho, volvemos a lo que yo sugerí hace un instante, ¿no? Que la política pública tiene que surgir siempre desde abajo, del diálogo, de discutir, de enfrentar posturas y sobre esos acuerdos mínimos a los que se llega después de haber enfrentado esas posturas, empezar a construir. Entonces creo que eso es fundamental. En el ejercicio legislativo, por ejemplo, al menos en lo personal, siempre que se ha planteado un proyecto normativo, se lo ha dialogado con las personas que más conocen del tema, con las personas que más pasan en esa clase de ámbitos trabajando, que tienen experiencia en ello o que quizá pueden verse afectados por ello. Y muchas veces eso enriquece, de hecho la mayoría o casi la totalidad de las veces eso enriquece siempre el proyecto normativo. Y es algo fundamental y para hacer política tenemos que volver a eso. Mucho tiene que ver también la seriedad con la que los políticos asuman este desafío, porque hemos tenido a nivel nacional y a nivel local graves problemas en los últimos tiempos y eso ha erosionado también la confianza de los ciudadanos con los partidos políticos, con el sistema democrático en sí mismo. Hay datos, por ejemplo, del Latino Barómetro que son alarmantes, porque los ecuatorianos, y en América Latina se ha visto también, cada vez creemos menos en la democracia y favorecemos gobiernos hiperautoritarios y luego vemos con asombro los resultados desastrosos en nuestra región y en nuestro país de esto. Entonces, nosotros tenemos que volver, insisto, a ese diálogo, a ese consenso, al enfrentar posturas, a tener la madurez de debatir algo. No el hecho, como muy bien se señalaba, si estoy en desacuerdo con alguien, digo, yo porque tengo la libertad de escribirlo en redes, lo hago, de hacer un video, lo hago, así esté mintiendo, así esté diciendo cosas que técnicamente hablando no tienen sentido, y simplemente por preservar mi ego, por hacer parecer que tengo la razón, estoy allí. Eso tendría que quedar completamente desterrado y más bien volver a un momento de diálogo, de debate que permita construir poco a poco la política pública a partir de allí. Pablo, bueno, vamos a salir un poquito del escenario político, por decirlo, de la administración. Algunas veces se ha hablado de que a veces, digamos, en la familia, ¿no?, perdemos el diálogo justamente porque nos escribimos y tenemos un grupo de WhatsApp para la familia y aparentemente sí nos estamos comunicando, pero francamente lo que se está buscando
es justamente crear el espacio físico, crear el espacio, volver nuevamente a tener estas conversaciones a pie, de poder estar entre amigos conversando con un café y el teléfono a un lado, porque de cierta forma eso sí nos absorbe muchísimo. En el plano personal, o sea, se puede hacer, ¿cómo se puede hacer? Un ejemplo para el resto, porque usted como docente y como una figura pública, ¿es posible uno alejarse un poco de las redes y ser tal vez un poquito más auténtico, más original, como una forma de decir, bueno, porque el diálogo también creo que parte de quien lo dice y cómo lo dice? Esto en el aspecto personal, ¿cómo lo ve? Bueno, en la época en que vivimos hasta casi suena un poco utópico. En lo personal creo que todos en algún momento hemos tratado de alejarnos, por ejemplo, de las redes y todo, de volver a la convivencia. Sin embargo, por las propias características de las acciones que se ejecutan en la vida política, por ejemplo, o en la elaboración de la política pública, termina siendo necesario estar casi siempre conectado. Y eso ya, insisto, los expertos podrán decirnos del efecto que puede terminar teniendo sobre la salud mental de las personas y también sobre cómo esas relaciones que antes en personas se iban fomentando pueden irse erosionando, pueden irse rompiendo también, y las consecuencias que eso a su vez puede tener para la cohesión social. Entonces sería muy interesante introducir ese debate también aquí con los expertos que en esa materia podrían darnos también muchas luces y de hecho probablemente tengan posturas encontradas también respecto a esos temas. Quizá el objetivo, al menos que he tratado y probablemente muchos profesionales que también tienen esta realidad han tratado, es al menos ciertos momentos encapsularlos, ¿no? Para tratar de alejarse por un momento de la tecnología, etcétera, etcétera. Y en otros momentos, pues obviamente nos toca estar conectados todo el tiempo porque todo pasa a través del Internet. Entonces, puede ser también muy importante que no descartemos el mejorar nuestra capacidad para manejar esos tiempos y que no descartemos también como necesario el hecho de aprender a aprovechar esas tecnologías para lo que probablemente quizá de forma ideal o idealista fueron creadas en algún momento. Entonces nosotros podríamos también más bien aprender a explotar eso, a ser muy eficientes gracias a eso, siempre conservando los límites y todo. Que el diálogo que siempre se puede fomentar a través de redes no termine rompiendo el diálogo también que puede fomentarse de forma personal con las personas que están en nuestro entorno. Pablo, yo quisiera agradecerle de antemano porque sé que tiene una agenda bastante copada. Realmente me ha gustado y le felicito mucho por la calidad de los argumentos que nos ha dado, que es justamente lo que se busca. Detrás de un diálogo, tener argumentos en los cuales no solamente se base lo que yo creo, sino que realmente se sustente en cosas, experiencias profesionales y personales que nos ayudan a transformar la sociedad. Tal vez algún mensaje para poder culminar este diálogo, que es justamente lo que queremos, crear diálogo para la transformación social. Bien, bueno, yo quiero primero agradecerle la gentil invitación, desearle el mejor de los éxitos también en esta nueva serie de conversaciones que se va a tener con diferentes personas que pueden traer también esas diferentes posturas, visiones, ideas e ir enriqueciendo precisamente ese diálogo social del que tanto hablábamos hace un instante y que tanta falta le hace a nuestra sociedad en ese momento. Mi invitación siempre ha sido hacia los jóvenes, hacia la juventud, para poder utilizar de manera responsable las herramientas que tenemos a nuestra disposición y más bien fomentar siempre ese pensamiento crítico, ese debate que tiene que enriquecer a nuestra sociedad y no convertirse más bien el espacio en redes sociales, por ejemplo, en puntos en los que terminemos ofendiéndonos todos, difamándonos todos y no construyamos nada. Eso en realidad, en lugar de contribuir al desarrollo nacional, sirve como un ancla al pasado, a los problemas que nosotros tenemos. Entonces, esa invitación a debatir, a participar, no tengamos miedo de levantar nuestra voz, de hablar por aquellos que no tienen voz, no tengamos miedo de expresar nuestro criterio, nuestro pensamiento, siempre con respeto. Siempre enmarcados en aquellas áreas en las que podamos aportar. Si tenemos que hablar, por ejemplo, de química, de física cuántica, probablemente no sea el más indicado para estar aquí, pero en aquellas áreas en las que sí podemos, hagámoslo. Contribuyamos, participemos. Precisamente es uno de los mensajes que me ha gustado siempre dejarle a la ciudadanía, sobre todo a nuestros jóvenes. Nos hemos quejado tanto de cómo funciona el entorno político local y con justa razón.
Pero este es el momento en que nosotros empecemos a participar. ¿Y cómo podemos hacerlo? Precisamente lo que decíamos, dialogando, debatiendo, insertándonos en el debate público, insertándonos también en la vida pública con el objetivo de ser nosotros mismos esos agentes de cambio que permitan poco a poco ir jubilando, si queremos ese término, a las generaciones que tanto daño le han hecho. Y ojo, no hablo generaciones en términos de edad, hablo generaciones en términos de ese pensamiento que cree que el Estado es para servirse de él y no una herramienta para servir a la sociedad. Entonces, más bien esa invitación a dialogar, a debatir con seriedad, a participar con nuestros argumentos y con ello buscar precisamente a través de ese diálogo un mejor futuro para nuestro cantón, nuestra provincia, nuestro país. Indudablemente el diálogo es una herramienta que la sociedad necesita para construir el consenso, para construir esa verdadera transformación social. Pero es importante hacerlo desde la responsabilidad, desde la honestidad, desde la verdad, para no destruir justamente a otras personas. Hemos visto muchos ejemplos en los cuales personas han sido destruidas en su dignidad, tanto como su propio proceso de desarrollo. Sí, es muy importante que nosotros podamos construir una sociedad justa desde la responsabilidad propia de comunicar desde la verdad. Ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo jueves aquí por Canal Sur en tu programa El Diván. Con Eduardo al timón y la tarde en su piel, se abre la charla al atardecer. Psicología, danza en el baile, cultura y arte, su eco también. Parque Colinar Carigán Billonaco, un lugar único en la ciudad, con un hermoso entorno natural, miradores, laguna, canchas, canoas, cabalgatas, bicicletas, tren turístico, sendero, cabañas, área de picnic, un patio de comidas y el parque extremo. Parque Colinar Carigán Billonaco lo espera de lunes a domingo. Estamos ubicados en la parroquia Carigán, vía Cuenca. Venga y conozca lo nuestro. Autorización número 3020. CNE, referéndum 2025.